Bien. Y en el día de hoy lo que nosotros vamos a hacer es volver a ver unos problemas más que conciernen a lo que era la división de polinomios. ¿Tá? ¿Quién fue el último que entró, por favor? No sé. La Croix acaba de entrar. Bien, bueno, vamos a Yo entré hacer. hace un ratito. ¿Quién? ¿Cómo era el apellido? Luján yo. Luján, sí, ahí va, Ah, muy bien. profe, Sí, no sé si me anotó a mí, Piñeiro. Piñeiro, muy bien. Piñeiro, sí, estás anotado, quédate tranquilo. Bueno, Martínez, bueno, sí. ¿quién? Yo, ¿Vos sos? Lucas. Lucas, Martínez. sí, estás anotado, quédate tranquilo. Ah, Bueno, ¿Y yo, profe? ¿el apellido? Segovia. Segovia, sí, estás anotado, quédate tranquilo. Muy bien, vamos entonces a ¿La dar... creo, profe? Sí, estás, quédate tranquilo, los demás tengo todo. Ah, gracias. Bueno, vamos entonces ahora a empezar con lo que nos compete para el día de hoy. Vamos a volver a hacer hincapié en lo que era la división de polinomios, porque es muy importante, con divisores que sean de primer grado, ¿sí? De primer grado, pero no con la forma que originalmente pedía el Ruffini o pedía la ley del resto, que eran divisores de primer grado que delante de la X tuvieran un 1. Vamos a ver qué pasa cuando tengo un divisor de primer grado, pero no tiene un 1 delante de la X. Bien, por eso le llamo divisores de la forma A por X más B. Son de primer grado, no tienen un 1 delante de la X. Muy bien. Yo aquí les dije, cuando los divisores son de primer grado, ustedes tienen 3 caminos para llevar a cabo la división. Teníamos la división directa, que era un método muy general, el único requisito para aplicarlo era que el grado del dividendo fuera mayor o igual que el grado del divisor. Pero después, si yo cumplía ese requisito, se podía aplicar fuera cual fuera el grado del divisor. ¿Está claro? Se podía aplicar para divisores de primer grado, como en este caso, pero también para divisores que no lo fueran. Bien, ¿qué pasa cuando el divisor es de primer grado? Bueno, además de este método tan directo, ¿tá? Como es la división directa, cuento con otros 2 recursos, en principio, que son el Ruffini y la ley del resto. Muy bien, vamos entonces a este problema particular, donde tenemos un dividendo de tercer grado y un divisor de primer grado, pero que no tiene necesariamente un 1 delante de la X. Bien, ya dijimos que la división directa la puedo hacer. ¿Por qué? El grado del dividendo es mayor que el grado del divisor. Bueno, ¿cómo voy a efectuar la división? ¿Se acuerdan que ustedes tienen que tener el dividendo ordenado con sus términos de mayor a menor grado? Y también el divisor. Asegurándonos de eso, entonces ahora era tomar el término de mayor grado en el dividendo y dividirlo entre el término de mayor grado en el divisor. Menos dividido más da menos, 4 dividido 2 es 2, x3 dividido x, x2. Este término se multiplicaba por cada uno de los términos del divisor y se colocaba siempre con signo contrario acá. Por eso acá era, por ejemplo, menos 4x3, pongo más 4x3. Era menos 8x2, pongo más 8x2. Sumo, se cancelan los términos de mayor grado y voy escribiendo en orden lo que me va quedando. Y vuelvo a repetir el proceso. Término de mayor grado en el residuo entre el término de mayor grado en el divisor. Primero el signo, más dividido más es más. Ahora el número, 8 dividido 2, 4. Y la letra, x2 dividido x, da x. Dejábamos la misma base, resto los exponentes. Este 4x se multiplica por cada término del divisor.
y lo coloco con signo contrario acá. Por eso sería más 8x2, pongo menos 8x2. Más 16x, pongo menos 16x. Y sumo. Vas agrupando términos semejantes y volvés a tomar término de mayor grado en el residuo y a dividirlo entre el término de mayor grado en el divisor. Menos dividido más da menos, 11 dividido 2 no me da justo y lo dejo escrito como un cociente, nunca un número decimal, y x dividido x se van. Esto lo multiplicás por cada término del divisor y colocamos entonces con signo contrario acá. Y en este caso obtengo ya lo que sería mi resto. ¿Por qué? Porque la división se terminaba cuando el grado del residuo pasaba a ser menor que el grado del divisor. Entonces, en ese momento digo, lo que me quedó acá es mi resto, lo que me queda acá es el cociente. Bien. ¿Estará bien la división que acabo de hacer? Bueno, yo podría haber efectuado esa división por el método de Ruffini. Entonces lo voy a hacer por el método de Ruffini y voy a tener que corroborar que me dé lo mismo. Ahora, ¿puedo aplicar Ruffini? Porque en realidad Ruffini, cuando creó su método, lo creó para divisores que eran de la forma x menos alfa. Divisores de primer grado con un 1 delante de la x. Y vos, delante de la x, en ese divisor, no tenés un 1, tenés un 2. Bueno, se empezó a analizar, a investigar, si yo realmente podía aplicar el Ruffini con un divisor que no era exactamente de la forma en la que Ruffini lo había visto. Y bueno, llegamos a la conclusión de que el método sí se puede aplicar, pero con algunas salvedades. ¿Cuáles son? Bien, ustedes se acuerdan que dijeron que para aplicar el Ruffini arrancan tomando ese divisor. Van a tomar el divisor y necesitan su raíz. Entonces, cuando yo quiero la raíz de una expresión, tomo la expresión, la igualo a 0 y despejo de ahí el valor de la x. Y al hacerlo, paso el 4 para el otro lado restando, después el 2 que multiplica dividiendo, me da que la x es menos 2. A esa raíz del divisor es a la que Ruffini le llama alfa. Entonces, vamos a hacer ahora el, digamos, algoritmo correspondiente, ¿tá? O sea, vamos a hacer el esquema que Ruffini generó o creó. En el esquema de Ruffini, yo tengo que arrancar aquí colocando los coeficientes del polinomio completo y ordenado. Acá está, completo y ordenado. O sea, los coeficientes son los numeritos que en cada término multipliquen a la x, ¿está? De ese dividendo. Entonces, cuando vos vas a fijarte en tu dividendo, tenemos lo que multiplica al x3 es menos 4, lo que multiplica al x2, como no hay x2, tenía que haber un 0. Después lo que multiplica la x, que es un 5, y luego el término independiente, que es un 10. Y por eso es lo que encuentran acá. Lo que multiplica al x3, lo que multiplica al x2, que como esto no está, tiene que ser un 0, mi término de primer grado y el término independiente. En el algoritmo de Ruffini acá se coloca el alfa, la raíz del divisor, y luego lo que hacíamos era, el primer valor se bajaba, multiplican cruzado, corren un lugar, suman en vertical y vuelven a repetir el proceso. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Obviamente lo que queda en el último casillero es el resto. Resto que coincide con el que me dio por la división directa. Pero ¿qué pasa con tu cociente? Supuestamente estos eran los coeficientes de ese cociente, que en el método de Ruffini siempre tiene un grado menos que el polinomio de partida. Es decir, si el dividendo era de grado 3, ese cociente que busco, como el divisor es de primer grado, es de segundo grado. Pero ¿qué sucede? Que estos no son realmente los coeficientes del cociente que busco.
Ruffini dice que cuando delante de la X en tu divisor no había un 1, para encontrar realmente tu cociente, vas a tener que dividir toda esta expresión entre, y acá te lo puse, el coeficiente del divisor, o sea, entre el numerito que en el divisor multiplicaba la X, que en este caso sería un 2. Entonces, vos tomarías este polinomio que es de segundo grado, un grado menos que el dividendo, está acá, y lo tendría que dividir entre 2 para obtener el cociente real, ¿tá? Y cuando tú tenés un polinomio todo dividido entre 2, cada término se divide entre 2, y de aquí que resulte esta expresión, que ahora sí coincide con la que obtuve por la división directa. Quiere decir que si yo voy a hacer la división por Ruffini, lo puedo hacer, pero si delante de la X en el divisor de primer grado no tenías un 1, no te podés olvidar de que tenés que dividir la expresión que te queda aquí entre ese coeficiente principal del divisor para generar realmente el cociente tuyo. ¿Entendimos? Y si me olvido de eso, marcho. Así que el Ruffini lo puedo aplicar, pero a la hora de escribir cuál es el cociente, recordando esto. Muy bien, ¿qué pasa con la ley del resto? Porque la ley del resto también fue creada para divisores de primer grado que delante de la X tuvieran un 1. ¿Tengo aquí también algún problema o algún cuidado particular que tenga que tener? No, acá no. Se empezó a investigar y se vio que en definitiva trabajá de la misma manera que siempre, que no importa si delante de la X ese divisor tiene un 1 o no, que no te va a cambiar en nada el resultado final. Entonces, ¿cómo arrancaba la ley del resto? Tomando el divisor e igualándolo a 0, porque necesitabas la raíz del divisor, nos da menos 2, y entonces la ley del resto dice que si hago P de ese valor, P de alfa, el resultado coincide con el del resto. En este caso había que hacer entonces P de menos 2, es decir, van a ir al polinomio original, y donde hoy tenías X, vas a poner menos 2. Y te conviene encerrarlo dentro de paréntesis curvos auxiliares para después no cometer ningún error de signo. Recuerden que en este primer término tienen un producto y una potencia para hacer. Siempre primero la potencia, lo último es el producto. Opero y llego a un resultado que sería el resto, que obviamente corroboro, coincide con el resto obtenido por cualquiera de los otros dos caminos. Acuérdense que en la clase pasada habíamos hecho la comparación de los 3 métodos, y obviamente, si bien la ley del resto es el método que nos parece más corto, recuerden que era el método que solo me aportaba información del resto, y del cociente no me dice nada. Así que si yo necesitara tener el valor del cociente a su vez, porque eso después está enganchado con otra parte del problema, este método no me aporta más que información del resto. Bien. Vamos ahora a pasar a otro tipo de problema vinculado a esto. Acá en este caso tenemos de dato un polinomio. Fíjense que la variable independiente, la incógnita es X, porque eso es lo que me indica esta notación. Sin embargo, además de la X, en la expresión aparece otra letrita, que es la M. Esa otra letra que puede aparecer en la expresión, pero que no corresponde a la variable independiente, según esta notación, estaría ocupando el lugar de un número. Y esas letras que ocupaban el lugar de números, en la expresión se conocían con el nombre de parámetros. Bien, ¿qué es lo que pide la letra del problema en este caso? Que yo determine el valor de esos dos parámetros que tengo en juego, la A y la M. ¿Cómo? Y bueno, me dice, por ejemplo, que de dato sabemos que nuestro polinomio es de tercer grado, y que además x igual menos 1 es raíz de ese polinomio. Bueno, vamos a empezar entonces a interpretar esos datos que me da la letra.
Pero yo en realidad primero voy a hacer otra cosa. Voy a observar que este polinomio que me dieron en realidad no está ordenado. No tiene sus términos ordenados de mayor a menor grado, porque yo arranco con el término de cuarto grado, después viene un término de primer grado, luego el de tercero y luego el independiente. No, está desordenado. Vamos a ordenarlo. Es decir, primero el de cuarto, luego el de tercero, luego el de segundo que no está, entonces voy al de primero y por último al independiente. Bien. Acá lo tengo ordenado. Y vamos a empezar a analizar los datos que me dio la letra. El primer dato que te aporta la letra es que tu polinomio es de grado 3. Vamos a acordarnos que el grado de un polinomio me lo daba el mayor exponente al que aparecía elevado la incógnita. ¿Tá? La incógnita en tu caso es X. Quiere decir que el mayor exponente de la X, según esto acá, sería un 4. El polinomio este supuestamente sería de cuarto grado, salvo, a ver un minutito. No sé qué es. Bien, salvo que el coeficiente de ese término de cuarto grado, el numerito que multiplica el X4, sea un 0. Si el numerito que multiplica el X4 es un 0, en realidad este término te va a desaparecer y podría llegar a quedar entonces el polinomio de tercer grado como tiene que quedarme. Así que arranco diciendo que si mi polinomio es de tercer grado, tiene que desaparecer de la expresión el término de cuarto grado. Para que desaparezca el término de cuarto grado, multiplicando al X4 yo debería de tener un 0. Entonces, le voy a pedir a este A-8 que valga 0. Y de ahí voy a poder despejar el valor de uno de los dos parámetros. O sea, si la A vale 8, esto te da 0, 0 por X4 da 0 y desaparece el término de cuarto grado de la expresión. Bien. Vuelvo a repetir, primer dato, el polinomio era de tercer grado. Tengo que borrar del mapa el término de cuarto grado que tiene. ¿Cómo lo borro del mapa? Pidiéndole a su coeficiente que se anule. Sigo. Así que si la A vale 8, ya no tengo el término de cuarto grado y me quedaron solamente estos tres últimos términos para considerar. Vamos ahora al segundo dato. El segundo dato que tenés es que -1 va a ser raíz de tu polinomio. Ahora, yo acá les puse, si algo es raíz, fíjense que significa que si yo tengo un divisor que tiene por raíz al -1, o sea, el alfa de ese divisor es el -1 que me indicaste como raíz del polinomio, entonces significa que si yo divido mi polinomio de partida entre ese divisor que es x más 1, divisor de primer grado, el resto me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque cuando uno divide algo por algo que es raíz, la división es exacta. Significa que el resto tiene que ser 0. Así que cuando a vos en la letra de un problema te digan que x igual tanto es raíz, en otras palabras me estás diciendo que si yo bajo mi polinomio de partida por un divisor que tenga, en este caso al -1 por raíz, el resto tiene que ser 0. Bien, otra cosa importante que vamos a empezar a atender. También puedo considerar, si pienso un poco en lo que sería la ley del resto, que si el resto es 0, ¿tá? Porque ese valor era raíz, entonces P de alfa tiene que ser 0 cuando el alfa considerado es raíz del polinomio. ¿Tá? Esto surge entonces como consecuencia de la ley del resto. Vuelvo a repetir, si yo divido mi polinomio por un divisor que tiene por raíz, en este caso al -1,
la división era exacta. Una división exacta o justa quiere decir que el resto es 0, pero el resto estaba vinculado por el teorema de la ley del resto, con un P de alfa igual R. Así que en este caso significaría que si yo hago P de menos 1, te tiene que dar 0. Esto es importantísimo que lo vayan registrando. Cuando yo bajo un polinomio por algo que es raíz, P de ese algo nos va a dar 0. Bien, vamos entonces ahora a continuar. En resumidas cuentas dijimos que si divido mi polinomio por x más 1, el resto es 0. Como el divisor es de primer grado, lo puedo hacer por Ruffini, ley del resto, o también por división directa. Se me antojó aplicar Ruffini. Así que ese divisor, que tenía que ser x más 1, cuando lo igualo a 0, efectivamente tiene la raíz menos 1 indicada en la letra, acá. Así que ese es el alfa. Voy a tomar los coeficientes del polinomio completo. Fíjense que en este polinomio tienen, multiplicando al x3, un m2. Multiplicando al x2, un 0, porque no hay x2. Multiplicando a la x, un 2 menos 1, y como término independiente, todo lo que no lleva x. Acá lo tenemos. Bueno, entonces, este es el alfa. Bajo el M2, multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Multiplico cruzado, corro un lugar, sumo. Lo que me queda en el último casillero sería mi resto. Y lo que me queda en los casilleros anteriores serían los coeficientes de un cociente, un grado menor que el polinomio de partida. Pero por ahora me voy a abocar al resto. ¿Por qué? Porque sé que, como yo estaba bajando por algo que era raíz, ese resto tiene que ser 0. Entonces, yo voy a tomar ese resto que me dio, lo voy a igualar a 0, y fíjense que aquí quedó una ecuación de segundo grado en M. La puedo resolver por Bhaskara, para hallar los dos posibles valores de M, o en este caso se me ocurrió sacar una M de factor común. Si yo saco una M de acá, queda el menos M. Si yo saco una M de acá, queda el 5. Siempre chequeen que si hacen la distributiva, deben volver a generar esta expresión. Y ahora lo que yo voy a aplicar, como tengo la expresión factoriada, es que para que un producto me dé 0, propiedad hankeliana, deberá hacerse 0 cada uno de los factores que integra el producto. Entonces, M0 es una raíz. Y si hago que esto sea 0 y despejo M, sería 5. Repito que si tú aplicas Bhaskara acá, con un A menos 1, un B5, un C0, tenés que llegar exactamente al mismo valor. Pero, aparentemente habría dos posibles valores de M para que todo esto se cumpla. ¿Los dos posibles valores son viables? ¿Realmente hay dos posibles valores de M o alguno de ellos no me va a cerrar? Fíjense que si la M vale 0, en realidad, cuando yo vuelvo para arriba lo que era mi polinomio, si la M vale 0, tampoco tendrías término de tercer grado, se anularía. Y entonces el polinomio de partida no sería de tercer grado como te dice la letra, pasaría a ser de primer grado. Entonces, si la M vale 0, no me sirve porque no cumplo con ese otro dato que era que el polinomio tenía que ser de tercer grado. A ver, ¿me servirá ese otro valor de M que es 5? Vayamos a lo que era el polinomio, cambiemos todas las M por 5, por eso te queda 25x3, 2 por 5, 10 menos 1, 9x, 7 por 5, 35, menos 1, 34, y ahora sí, cuando la M vale 5, termina quedándome un polinomio de tercer grado, tal como decía la letra que lo era. ¿Tá? Fíjense que ustedes podrían verificar que no se equivocaron en todo el cuenterío. Nosotros dijimos que supuestamente una de las tres raíces que tiene este polinomio, porque después vamos a ver
más adelante, que un polinomio va a tener tantas raíces como grado tenga. Si yo acá tengo un polinomio de tercer grado, supuestamente tiene 3 raíces. De las 3 raíces que este polinomio tiene, a vos te dieron como dato una, que era el -1. Entonces, si yo trabajé bien, realmente el -1 tendría que ser raíz de esta expresión. ¿Puedo chequear? Bueno, vos hoy hiciste la división con el Ruffini, pero también dijimos que si el -1 era raíz del polinomio, P de -1 me tenía que dar 0. Entonces, puedo probar a hacer acá P de -1, es decir, cambiar todas las X por -1, y ver si realmente el cuenterío me da 0. Entonces tenés un -1 al cubo, que es -1, por 25, menos 25. Después acá tenés 9 por -1, menos 9. Así que voy menos 25, menos 9. Voy menos 34, más 34, 0. Entonces, acabo de verificar que este polinomio cumple con que P de -1 da 0. Entonces, probablemente no me haya equivocado y es correcto, la A tenía que ser 8 y en este caso el M tenía que darnos 5. Bien, este tipo de ejercicio en el que en realidad yo tengo que determinar el valor de uno o más parámetros para que mi polinomio cumpla ciertas cosas, va a ser un tipo de problema que nosotros vamos a catalogar como problemas del primer tipo. Es decir, me voy adelantando a explicarles lo siguiente. Para trabajar en forma un poco más organizada, nosotros acabamos de ir viendo una serie de conceptos generales del tema polinomio. A partir de ahora yo voy a establecer que voy a dividir todos los posibles tipos de ejercicios de polinomios en 9 grandes grupos o paquetes. Vamos a ir viendo cada uno de esos tipos de ejercicios, vamos a ir viendo qué receta tenemos para resolver cada tipo de problema, y en la medida que vayamos avanzando en los distintos tipos de ejercicios, vamos a ir viendo qué otras herramientas extras tenemos que ir aportando, definiremos esos teoremas nuevos que necesitemos, y veremos cómo los vamos a ir aplicando. Así que lo que ustedes van a recibir ahora después es el esquema de lo que yo voy a llamar el primer tipo de problema o el primer tipo de ejercicios, que son justamente problemas donde tengo que determinar uno o más parámetros que aparecen en la expresión teniendo como dato algunas cosas, entre ellas divisiones que se efectúan del polinomio tuyo con distintos tipos de divisores, conocemos raíces, en fin. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer entonces hasta ahora? No,